Pues en general, para prevenir el cáncer de colon, lo que tenemos que hacer es llevar una dieta equilibrada. La dieta mediterránea, por ejemplo, es un ejemplo de dieta equilibrada y que se ha visto que tiene efectos positivos en la protección de algunos tipos de cáncer. La alimentación es fundamental para nuestra salud. Como ha dicho nuestra nutricionista, hablaremos hoy de cáncer de colon. Es el tercer tipo de cáncer más frecuente en varones y el segundo en mujeres detrás del cáncer de mama. Y aparte del cáncer de colon, hablaremos hoy también de la sauna, de cómo utilizarla y de qué beneficios tiene. Todo en Medicina Televisión. Comenzamos. No he tenido en la familia nada de eso y no puedo decirle. Considero que sí que tiene factores genéticos y factores medioambientales porque según está el clima, lo que comemos, nuestros alimentos y todo, pues es muy... Yo creo que todo tiene que ver. Bueno, yo creo que cualquier enfermedad está muy relacionada con cómo vivamos, cómo sintamos y por agentes externos de fuera. O sea, no hay una causa concreta, sino que hay que ver un conjunto de muchas cosas que lleven a ese tipo de patología. Que es un cáncer muy agresivo, que las personas mayores de 50 años deben hacerse una colonoscopia periódicamente para ver que si cambias de ritmo al defecar y tal, pues tienes que acudir al médico para que te vigilen y te estudien. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, estamos bien como siempre. Vamos a hablar hoy de cáncer de colon, que parece que tiene una incidencia bastante alta. Es muy serio. La incidencia es tan alta que fíjate que es el primer cáncer de colon cuando consideramos a hombres y a mujeres juntos, ¿no? Es decir, como bien has dicho antes, es el segundo en importancia en las mujeres detrás del cáncer de mama y en hombres es el tercero en importancia detrás del cáncer de pulmón y el cáncer de próstata. Pero cuando sumamos la incidencia en hombres y en mujeres es el cáncer el number one. Por tanto, tenemos que extremar la precaución y hacer todo lo posible para que esto sea evitable. ¿Qué es exactamente el cáncer de colon en este caso? Bueno, el cáncer de colon, Carmen, digamos que empecemos un poquitín hablando de lo que son las células. Digamos que nuestro organismo está hecho por células, entre otras cosas, y unas digamos que se reproducen mucho y otras se reproducen poco. Por ejemplo, las células musculares del corazón se reproducen poco, las neuronas se reproducen muy poco, pero en cambio las células del intestino se reproducen mucho. ¿Qué ocurre? Que una célula que tiende a reproducirse mucho puede tener errores genéticos o errores en la reproducción que acaben desarrollando algo que no es compatible con el normal funcionamiento. Habitualmente tenemos un sistema inmunitario que cuando ve estos errores, el sistema inmunitario coge, lo detecta y acaba con ello. Es decir, tenemos por ahí células dentro de nuestro sistema que cuando ve una célula atípica, que no es normal, por llamarlo de alguna forma, se la come. Pero hay veces que eso, por algún motivo raro, no es. O porque la fuerza que tienen esas células de nueva creación son muy grandes y por tanto el propio sistema inmunitario no puede. Pero volviéndonos a cuáles son los orígenes del cáncer de colon, digamos que en grandes rasgos los orígenes que tenemos son de entrada la edad, que es el factor más importante, es decir, los mayores de 50 años son los que más probabilidades tienen de cáncer de colon y además el 90% prácticamente del cáncer de colon es en mayores de 50 años. Otra cosa que tenemos de importancia dentro del cáncer de colon es la dieta. La dieta rica en grasas, la dieta rica en carnes rojas, la dieta metida en parrillas por esas pequeñas zonas que están a veces quemadas, que están muy ricas, hay que reconocerlo, pero que realmente ya constituyen unos problemas serios porque ahí se producen ciertos fenómenos químicos de fenoles, etcétera, etcétera, bueno, unas cosillas muy raras que se pueden transformar en productos cancerígenos. La dieta, como bien he dicho, es un factor fundamental. Desde luego están los factores genéticos. Tenemos la polipomatosis familiar, que es una enfermedad donde toda la familia más o menos están afectadas. Y también tenemos el síndrome de Lynch, que también va a veces con otra serie de trastornos. Pero tanto uno como el otro no nos preocupa en gran medida. ¿Por qué en este programa? No nos preocupa porque, como son conocidos, cada vez que detectamos una polipomatosis adenomatosa familiar o un síndrome de Lynch, lo primero que hacemos es decir a los pacientes esto se lo tiene que decir usted a todos sus familiares porque, digamos, hay que estudiarles a todos. Con lo cual, ese es un tema muy aparte que afortunadamente está bastante bien controlado. El problema es en los otros pacientes, es decir, en los que no tienen una herencia tan clara. Hay que tener en cuenta que
otra forma de que tengamos mayor incidencia de cáncer es tener familiares con cáncer de colon, primer, segundo grado, etcétera. Es decir, si tu padre ha tenido un cáncer de colon, hazte la idea de que tú eres un paciente de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos problemas de enfermedades inflamatorias intestinales. Habrás oído hablar de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, todas estas cosas, que algún día también hablaremos de ellas. Pero bueno, esa propia inflamación que tiene el intestino predispone a padecer cánceres. La alimentación baja en fibra, que cada vez la tenemos más baja en fibra, por desgracia, estamos abandonando mucho la dieta mediterránea cuando es un factor fundamental para prevenir el cáncer de colon. Es decir, cuanto más vegetales metamos, más verduras y más legumbres, mucho mejor nos va a funcionar el intestino. Ten en cuenta que a veces el cáncer de colon se origina porque tenemos ciertas sustancias en contacto con la mucosa del intestino. La mucosa es, digamos, lo que recubre el intestino por dentro. Entonces, cuando esas sustancias están durante mucho tiempo en contacto con la mucosa del intestino, puede provocar alteraciones en las células, y esas alteraciones en las células luego transformarse en un cáncer. Si yo resulta que como mucha fibra y como resultado de comer mucha fibra defeco suficientemente, esas posibilidades siempre se van a disminuir. Por tanto, es imprescindible volver a retomar nuestra dieta mediterránea. 5 piezas de fruta, recuerden. Síntomas del cáncer de colon. ¿Cómo uno sabe que tiene cáncer de colon? Bueno, uno sabe cómo tiene cáncer de colon, en muchas ocasiones no se da cuenta porque es imposible. Por ejemplo, vamos a decir que el colon tiene 3 trayectos. Un trayecto que es colon ascendente, va por la parte izquierda, por la parte derecha, para la parte izquierda de sus pantallas, que va hacia arriba, llega cerca del hígado, luego es el colon transverso y luego baja otra vez hacia abajo. Bueno, la parte derecha del colon normalmente se suele diagnosticar cuando tenemos ahí un tumor debido a que un paciente presenta una anemia rara, malestar general, pérdida de peso, de apetito, lo que nosotros llamamos un síndrome canceroso o neoplásico, es decir, que mal aspecto, he perdido kilos, me encuentro mal, no sé qué me pasa, puede haber alteraciones o no en la defecación, pero bueno, y luego encontramos de repente que tenemos una anemia. Entonces, dentro de la búsqueda de las anemias no justificadas, encontramos en ocasiones que al hacer la endoscopia nos encontramos un tumor en la parte derecha del colon. En la parte del colon transverso, es decir, en la que va horizontal, entre el hígado y el estómago, habitualmente ahí no suele haber tumores. Puede haberlos, pero no es un sitio muy frecuente. Y luego están los tumores ya, digamos, de la parte izquierda, ¿no? Lo que son propiamente del colon y del recto, ¿no? Entonces, en ese tipo de tumores normalmente suele ser un cambio del hábito intestinal, es decir, persona que de repente va todos los días al baño y en un momento dado, a una determinada edad, 50, 51, 58, 60, pues empieza, estoy estreñido, o de repente cambio el estreñimiento con la diarrea y voy alternando estreñimiento con diarrea, diarrea con estreñimiento, y en muchas ocasiones va acompañado también eso de pérdida de peso, de sangre también es muy frecuente, y luego cuanto más abajo es el tumor, más dificultades tenemos para la defecación. Por ejemplo, vemos que de repente un paciente que si sus heces tienen un calibre X, de repente empiezan a ser unas heces muy finitas y que le cuestan mucho, y además acompañadas con sangre, con lo cual eso desde luego es un motivo para acudir al médico. En el momento que vamos al médico, aparte de hacernos la historia clínica, como en todas las enfermedades, nos va a pedir una serie de pruebas. Una prueba fundamental, desde luego, muy utilizada en muchas ocasiones, es el tacto rectal. Cuando yo era estudiante me acuerdo que mi cátedro de digestivo decía que el que no mete el dedo mete la pata, y es verdad, el que no mete el dedo mete la pata. Sí que es cierto, sí que es cierto, sí, porque muchos tumores, pues, sobre todo de la parte más baja del intestino, se les puede llegar a tocar con el dedo. Pero bueno, hoy afortunadamente sí que disponemos de otros métodos, no como en aquella época, ¿no? Que con los endoscopios y todas estas cosas podemos llegar a realizar exploraciones menos molestas, porque a veces van con anestesia, pero desde luego mucho más fiables, porque claro, yo con mi dedo alcanzo a un cierto nivel, pero de ahí hacia arriba ya no sé nada, con lo cual sí que es cierto que cada vez está más en desuso el tacto rectal. Pero bueno, volviendo, ¿cómo lo diagnosticamos? Una vez que vemos una serie de parámetros, tanto en los niveles de alteraciones en la sangre, de glóbulos rojos, como ciertos marcadores que nosotros llamamos tumorales, ¿no? Entonces, una prueba fundamental suele ser la colonoscopia, es la prueba princesa, la prueba fundamental. Es decir, el colonoscopio es un instrumento flexible, es fibra óptica que se mete por el intestino, se va adaptando a todas las curvas del intestino, y somos capaces de, a través del ano, meterlo e ir viendo todo el intestino por dentro hasta llegar al ciego, hasta llegar a la parte derecha del intestino. Entonces, ahí podemos ver si hay pólipos, si no hay pólipos, si está normal o si hay un tumor. En caso de que haya un tumor, se le coge una biopsia para hacer el tipaje de ver qué tipo de tumor es, para posteriormente dar un tipo de tratamiento. Una vez que hemos diagnosticado el cáncer de colon,
lo siguiente que tenemos que hacer es proponer un tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos hoy en día, digamos que son de dos tipos. Dependiendo de la calidad y de la cantidad de tumor y de su localización, pues uno de los tratamientos es la cirugía, ¿no? Hay veces que tenemos cánceres tan delimitados que podemos hacer una cirugía, incluso hoy en día endoscópica, es decir, a través de tubitos que metemos en la barriga, y podemos resecar, quitar esa parte tumoral cuando son muy pequeñitos y muy localizados y ser capaces de que prácticamente no den ningún problema al paciente. Por desgracia, no siempre suele ser así, y la mayor parte de las veces nos vemos abocados a tener que poner la famosa bolsa, que ustedes sabrán, ¿no? Que es, digamos, quitar un trozo más o menos extenso de intestino y hacer un estoma. Un estoma es un agujero en la pared del abdomen, y ahí ponemos una bolsita para que vayan a parar las heces. Luego hay veces que eso se hace como un tratamiento temporal y que posteriormente, una vez que el individuo ya, digamos, se ha recuperado, se vuelve a empalmar esa parte de la bolsa, esa parte del intestino que va a la bolsa, con la parte del intestino restante. Con lo cual tenemos afortunadamente muchos pacientes que de forma momentánea llevan la bolsa y luego acaban haciendo sus necesidades, como todo el mundo, por el ano. Y luego también tenemos lo que son tratamientos adyuvantes o de apoyo, y que a veces se hacen incluso de entrada, como es la quimioterapia. ¿Por qué la quimioterapia? Con la quimioterapia logramos dos cosas. Uno, si somos capaces de extirpar todo el tumor, luego la quimioterapia nos puede coger células sueltas que andan por ahí y matarlas. Si no somos capaces de extirpar todo el tumor, hay veces que lo que tenemos que hacer es meter la quimioterapia primero para reducir el volumen del tumor, y una vez que hemos reducido el volumen del tumor, ser capaces que los cirujanos entren ahí a operarlo. Entonces digamos que esos son fundamentalmente los tratamientos que hay para el cáncer del colon. Pero tendremos que hablar de una cosa más interesante, que es la prevención. Vale, ahora vamos con las preguntas de la calle a ver qué dudas nos surgen. ¿Es importante la alimentación para prevenir el cáncer de colon? ¿La fibra protege del cáncer de colon? Por supuesto que es importante la alimentación, lo que son las grasas, las carnes rojas, la falta de fibra, etcétera, etcétera, son cosas que realmente nos perjudican, no solo para el cáncer de colon, sino para muchas otras cosas. Pero de todas formas, de esto nos lo va a comentar mucho mejor la nutricionista. En general, para prevenir el cáncer de colon, lo que tenemos que hacer es llevar una dieta equilibrada. La dieta mediterránea, por ejemplo, es un ejemplo de dieta equilibrada y que se ha visto que tiene efectos positivos en la protección de algunos tipos de cáncer. ¿Por qué? Pues porque es una dieta que está basada fundamentalmente en alimentos de origen vegetal. ¿Qué encontramos en esos alimentos de origen vegetal? Pues entre otras cosas, la fibra. Bien, la fibra es un nutriente fundamental porque tiene un efecto muy positivo sobre la salud digestiva, ¿vale? Nos ayuda a prevenir el estreñimiento, algunas otras alteraciones del aparato digestivo. ¿Y dónde vamos a encontrar fundamentalmente fibra? Bueno, para empezar, exclusivamente en alimentos de origen vegetal, ¿vale? No hay ningún alimento de origen animal que contenga fibra. Todos los vegetales contienen fibra, pues las frutas, las verduras, las hortalizas, los frutos secos, las legumbres, los cereales, y especialmente ricos en esa fibra del tipo insoluble, que es la que tiene un mayor efecto sobre el aparato digestivo y por tanto en la prevención del cáncer de colon, estarían los cereales integrales, ¿vale? El salvado, esa capa externa que tienen los cereales y que se elimina cuando los tomamos refinados, pues tiene un efecto muy positivo en esa protección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de consumir siempre los cereales, pues el pan, la pasta, si tomamos cereales de desayuno, etcétera, tratar de buscar siempre las variedades integrales, que son las que contienen ese nutriente tan importante. Es interesante lo que ha contado de la fibra y sobre todo dice integral, porque todo el mundo piensa en lo integral solo como para mantener el tipo, ¿no? Pero fíjate, yo para esto no lo sabía. Bueno, tú fíjate que antes era de los pobres eran los que comían los alimentos integrales, ¿no? En la época de la guerra, lo oirías de igual a tu abuelo contar, era el pan negro, el pan malo, el que no podían hacer adecuadamente. Pues resulta que era el pan sano, señores. El pan bueno. Es el pan sano, el sano. Y desde luego es rico, porque desde luego hoy en día los panes que hay por ahí multicereales, integrales, etcétera, son panes que a mí me gustan más que el típico pan blanco, sí, no hay ninguna también. duda. Y yo creo que es importantísimo el tema de la dieta. Es fundamental, pero como hemos dicho antes otra vez, para el tema cardiovascular, para el bienestar físico, para el bienestar mental, es que la dieta mediterránea, que la estamos abandonando por esto de las comidas rápidas, los trabajos, etcétera, nos está machacando. Que tenemos que volver a recuperarla como sea. Óscar, todavía tenemos más preguntas, más dudas que han surgido en la calle. Vamos a verlas.
¿El colon irritable predispone al cáncer de colon? Pues no, ha habido suerte. Mira, el colon irritable es un trastorno funcional del intestino. Funcional me refiero a que, digamos, no tiene ninguna anomalía estructural. Cuando tú coges un colon y le metes debajo del microscopio no ves cosas raras. Simplemente que algo hay que desconocemos hoy por hoy los médicos que hace que eso funcione mal y de repente pues se acumule demasiado gas, provoca las molestias de que se hincha la tripa, etcétera, etcétera. Pero que eso puede ser hasta motivo de un programa, ¿verdad? Pues sí, ya que lo mencionas, sí. Sí. Vamos con otra pregunta. ¿La aspirina previene el cáncer de colon? La aspirina se ha estudiado y aparentemente hay muchos informes que dicen que previene del cáncer de colon. No solo la aspirina, por ejemplo también las estatinas. Las estatinas son medicamentos que se utilizan para disminuir los niveles de colesterol. También se les ha relacionado con la disminución y en la incidencia del cáncer de colon. Pero yo creo que hay cosas mucho mejores todavía. La dieta mediterránea, mucho mejor que ningún medicamento. O sea, que antes de recurrir al medicamento, primero comer bien. Efectivamente, yo creo que es lo fundamental. Además, tomar aspirina sin más, ¿no? Por tomar tampoco tiene mucho sentido. Puede prevenirnos del cáncer de colon. ¿Y si me origina una hemorragia gástrica? Claro. ¿No? Con lo cual, lo comido por lo servido. En cambio, el hacer una dieta mediterránea me va a prevenir el cáncer de colon y no me va a provocar ninguna hemorragia gástrica. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué revisiones debemos hacernos para el cáncer de colon? Aquí quería yo llegar. Porque el futuro de la medicina del cáncer de colon es las revisiones. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Eso es. Bueno, vamos a ver. Digamos que primero tenemos pacientes de riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo? Todas las personas mayores de 50 años son pacientes de riesgo. Por tanto, hay que estudiar a todos los mayores de 50 años que no tienen antecedentes familiares, ni tienen antecedentes de enfermedades inflamatorias, ni ningún otro tipo relacionado con estos temas. Por el hecho de ser mayores de 50 años, son pacientes de riesgo. Luego tenemos los de muy alto riesgo. ¿Quiénes son los de muy alto riesgo? Todas aquellas personas que tengan familiares que han tenido cáncer de colon. Todas. Tienen que tenerlo claro. Si usted tiene un cáncer de colon en su familia, usted es una persona de riesgo, por tanto, tiene que revisarse. También son personas de riesgo los que tienen trastornos inflamatorios del intestino, pero esos, como ya normalmente están vigilados, además de que lo saben, ellos se les está haciendo porque, por desgracia, hay que hacerles múltiples endoscopias para ver la evolución de su enfermedad. Por tanto, esos nos preocupan, pero menos que los otros, porque ya están vigilados por los médicos. Y luego están dos grandes síndromes, que es la polipomatosis adenomatosa familiar, que es que tiene el intestino lleno de pólipos, más de 100, y desde luego lo del síndrome de Lynch, que es otra enfermedad que hay por ahí un poquitín rara, que también les tenemos controlados, porque como son hereditarios, también están controlados. Y luego, desde luego, una cosa que se me olvidó, como paciente de alto riesgo, también es todo aquel que le han hecho una colonoscopia y le han quitado un pólipo. Muy bien, Óscar, vamos con el habitual resumen. Antes del habitual resumen, quisiera dejarles una notoriedad, que es que es muy importante establecer los sistemas que nos ayuden a los médicos a diagnosticar de una forma muy temprana los pólipos y evitar el cáncer de colon. Por tanto, tendremos que hacer lo imposible para que esto se lleve a cabo. Pero yendo a nuestras recomendaciones sobre el cáncer de colon, podemos decir que el 80% de los casos son esporádicos y solo un 20% tiene una influencia genética heredada. El consumo de alimentos ricos en fibra, como la fruta y las verduras, podrían tener un efecto protector, no les quepa ninguna duda. También ayudan a la prevención el consumo de café y de alimentos. Esto no quiere decir que abusemos del café. Con uno al día yo creo que nos sobra. Los alimentos ricos en ácido fólico, en magnesio y los pescados con omega 3, es decir, esas sardinitas, eso que nos viene del norte, pues a veces nos viene muy bien, como el salmón. Tenga en cuenta que es fundamental prevenir y que tenemos que hacernos las revisiones oportunas a partir de los 50 años en todos los pacientes que no tengan antecedentes previos. Gracias, Óscar. Hemos hablado de un tema un poco denso, preocupante también. Preocupante. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de bienestar y en este caso hoy lo vamos a hacer de la sauna, de los beneficios, si los tiene o no los tiene. Lo vemos en el siguiente vídeo. La sauna seca es beneficiosa para la salud porque es antiálgica. ¿Qué es antiálgico? Pues que minimizan los dolores. Sirve para cualquier persona que tenga dolores, tanto en el sistema musculoesquelético en general, como también para eliminar toxinas y metales pesados. Aparte de zinc y cadmio, por ejemplo, también eliminamos lo que es triglicéridos, que ayudan un poco a rebajar el colesterol. Eliminamos también ácido úrico, glucosa, por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que es diabética. Hay algo que la gente puede pensar erróneamente y es que una sauna puede adelgazar. La sauna no adelgaza, la sauna lo que hace es que nos deshidrata.
Cuando salimos de la sauna a lo mejor pesamos 2 kilos menos, pero en cuanto bebemos esos kilos se recuperan. Lo único que sí adelgaza un poquito es el contraste, pasar del frío al calor. Porque en esos momentos el cuerpo, cuando ya ha pasado de los contrastes del frío al calor, cuando se empieza a relajar para recuperar la temperatura que antes tenía, lo que está haciendo es consumir calorías. Lo que hace el sistema circulatorio es que nuestros vasos se ensanchan. Al ensancharse por el calor, la sangre baja hacia abajo, lo que hace que nuestra tensión en una sauna disminuya, nuestra tensión arterial. Sin embargo, la frecuencia cardíaca siempre sube hacia arriba, porque el corazón hace un esfuerzo para poder subir la sangre hacia el corazón. Esto, añadido luego al contraste con el frío, lo que hacemos es que el sistema circulatorio, el sistema venoso sobre todo, nos hace un ejercicio de se dilata, se encoge, y ese ejercicio hace que se fortalezca el sistema venoso. Está contraindicada sobre todo para gente que esté enferma de corazón, puesto que el corazón hace que trabaje más dentro de una sauna, entonces sería perjudicial. Mujeres embarazadas tampoco por calentamiento uterino. Embarazadas sean de mucha gestación ya o de menor gestación. Y después, por ejemplo, la gente que abuse de saunas debería de tener en cuenta, sobre todo los hombres, que si se abusa demasiado pueden quedar estériles y los espermatozoides ya no serían lo que eran antes. Y las mujeres que abusen de saunas podrían tener en el futuro hijos con espina bífida. Es decir, la sauna en su justa medida. Como todo, es decir, todo es en su justa medida, está claro. Es decir, la sauna es una actividad placentera que puede venir muchas veces muy bien para muchas cosas, pero hay que tener cuidado. No. Imagínate, por ejemplo, un enfermo cardiópata, es decir, un señor que tiene una angina de pecho, un ángulo que nosotros llamamos a veces hemodinámico, es decir, ángulo hemodinámico es cuando el corazón tiene que latir muchas veces a mucha velocidad, ¿no?, por motivo X. Pues si le metemos en una sauna le podemos dar un infarto tranquilamente. ¿Y hay algún paciente para el que sí que esté especialmente bien recomendada o no? Yo creo que esté bien de salud. Como norma general, todo lo que sean actividades placenteras, y una sauna, desde luego, es una actividad placentera, yo creo que es recomendable. Es efectivamente recomendable. ¿Por qué? Porque realmente te relajas, estás más a gusto, la sensación que tienes después de una sauna, ¿no te acuerdas tú de ella con alguna sauna que has tenido por ahí, que te has dado? Tienes una sensación de placidez, de estar tranquilo, casi hasta te entra el sueño. Es que tanto calor. No, pero digo después, no después, durante. Sí, claro. Después. Esto es un poquitín como el ejercicio físico, es decir, hay veces que el hacer ejercicio físico intenso es problemático, pero el después es una auténtica delicia. Por eso la sauna muchas veces es recomendable. ¿Por qué? Porque relajamos. Y en el momento que relajamos, volvemos a lo que decíamos en anteriores programas. La vivencia de mis problemas es una cuestión de mi cerebro. Y si mi cerebro está relajado, no toma mis dolores como les toma cuando no está relajado. Es decir, todos los dolores con los nervios, la ansiedad y las tensiones aumentan. Y todos los dolores, cuando uno está relajado, siempre van a disminuir. En otro programa hablaremos de cómo usarla. Vamos ahora con los de la sauna a golpes de calor. Sí, el golpe de calor, digamos que es un paso más todavía en lo que estamos hablando. En este caso se produce una alteración en la regulación de la temperatura, de manera que se produce una hipertermia. Empieza a subir la temperatura corporal y es bastante complicado bajarla. Y aparte se puede asociar con lo que hemos dicho, mareo, náuseas, vómitos, incluso puede aparecer obnulación, pérdida de conocimiento, y sí que se debe acudir al médico o incluso llamar al servicio de emergencia porque muchas veces necesitan tratamiento hospitalario. Me imagino que lo mejor en estos casos es hidratación, ¿no? Para prevenir. Lo mejor en estos casos es prevenir, y prevenir no solo hidratación. Ten en cuenta que hay muchos golpes de calor en atletas. Hay gente que les da por correr por Madrid a las 7 de la tarde un 16 de agosto. Pues lógicamente las posibilidades de que tenga un golpe de calor son muy grandes, ¿no? Por tanto, hay que hacer ejercicio a las horas que hay que hacerlo, hay que tomar el sol en su justa medida y hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque realmente es una situación grave que puede dar convulsiones y puede llegar incluso a la muerte. Muy bien, Óscar. Muchas gracias por todo lo que nos cuentas cada día. Pues nada, gracias a ustedes y esperamos contar con su presencia para el próximo programa, desde luego. Exacto. Nosotros ya saben que volvemos, que seguimos hablando de salud. Eso será en nuestro próximo programa. Hasta entonces.